Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Para que escapen, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El mensaje se titula Escogidos de Dios antes de nacer. Repitámoslo todos. Toño, repetilo. Escogidos de Dios antes de nacer. Vaya, jovencitos y jovencitas, ¿cómo se titula el mensaje? Quizá va a haber que correr un poquito en la cortina para allá. Escogidos de Dios antes de nacer. Muy bien, ahí está ya. Ahí está, perfecto. ¿Sabía usted que antes que usted naciera, Dios lo había escogido? Y usted dice, ¿cómo es posible que este gordito Dios lo había escogido antes de nacer? Así dice la Biblia. Y puede decir ahí, pero yo siendo tan feíto y Dios me escogió antes de nacer. Todo el que está en Cristo, levantemos la mano los que estamos en Cristo. En Cristo. Levanten la mano los que están en Cristo. Fuimos escogidos antes de nacer. ¿Verdad que es precioso eso, no? Así es. Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3, vamos a leerlo. Es una de las cartas de Pablo muy ricas. Carta a los Efesios. ¿Qué dice el Señor en esta palabra, en esa porción? Después de Gálatas está Efesios. Y dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde fue eso? En los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo. Según nos escogió. Díganlo fuerte. Según nos escogió. ¿Cuándo fue que nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y sigue el para qué. Ellos es necesario que sepan que antes que usted naciera, mi hijo, mi hijita, Dios ya había pensado en usted. Josué y Josué, antes que usted naciera, hace 12 años o 13, porque el promedio anda entre 13, 14 el más mayor. Antes Dios te conoció y Dios te escogió. Eso es lindo, ¿no? Quiero que oremos todos. Padre nuestro, eres maravilloso, mi Padre.
Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Honra tu gran nombre, oh Dios. Honra tu gran nombre. Que tu palabra venga de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. La recibimos, Padre. Oh mi Padre, gracias infinitas. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. La consagración de estos chicos es especial. ¿De dónde nace, de dónde sale todo esto? Sale porque Jesús a los 12 años se identificó con el Padre. Se dio a conocer públicamente, particularmente con los sacerdotes. Los sacerdotes, los doctos que estaban en el templo. Se sabe que los padres de Jesús venían al templo una vez por año a esa fiesta. Probablemente en todas venía Jesús. Pero no dice que Jesús identificó ni a los 5, ni a los 6, ni a los 7, ni a los 8, ni a los 9, ni a los 10, ni a los 11, sino a los 12 años. Quiere decir que tiene un significado esa edad. Y en términos fisiológicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, la persona a los 12 años hay un cambio. Siempre las leyes dicen niño, pero él ya es un adolescente o una adolescente. Hay un cambio. Hay un cambio de conciencia. Entonces es importante tomar en cuenta esto. No solo porque Jesús a esa edad se identifica con el Padre, sino porque cuando usted lee el Evangelio de Lucas, dice que Jesús, después de la fiesta que los padres se fueron, se quedó en el templo, conversando, preguntando con los sacerdotes, con los hombres de la ley. Pero una cosa es importante. Cuando su madrecita le dice, pero ¿por qué nos has hecho esto? Ya te hemos andado buscando. Son 3 días. Él contesta, en las tareas, en los planes, en los negocios de mi Padre, debo estar. Esto es lo que a mí me interesa. Que estos jovencitos, jovencitas comiencen a tomar conciencia y a esta edad comiencen ellos a decir, en las tareas, en las cosas, en los negocios de mi Padre debo estar. Y usted como padre o como madre se alegra, se regocija. Claro que sí. Este es el gran principio, ¿no? Ahora como padres, como madres, como abuelos, abuelas, todos tenemos que estar en oración, Señor. Que mi hijo, que mi hija crezca en sabiduría y en estatura. Y que haga lo que Jesús hizo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se fue con sus padres y estuvo sujeto, sumiso a sus padres de esa edad de 12 años hasta 30, cuando comenzó su ministerio. Pero una cosa más, desde esa edad comenzó a trabajar oficio con su padre José. Todo esto debe enseñarnos. Ustedes son padres de ellos. Ellos están en la edad de estudiar. Y están estudiando 5º, 6º grado, 7º, no sé qué grados. Pero ellos están estudiando. Usted organiza el tiempo
y que ellos puedan hacer algo en la casa. Algún oficio. Algo tienen que hacer. Es bíblico. Quiero compartirle la inspiración de niños, adolescentes, jóvenes, que Dios pensó en ellos. Y de allí el tema: escogidos por Dios, haciendo antes de nacer. Quiero que veamos 3 pensamientos. El primero es: escogidos por Dios con un propósito. Repitan conmigo que se oiga. Hay varios, pero solo quiero tomar ahí 4 varones: José, Moisés, Samuel, David. Hay más, porque podemos hablar de un Jeremías, podemos hablar de un Pablo, en fin. Pero solo quiero referirme a estos 3 muchachos. Dios los escoge. Pero el segundo pensamiento quiero que lo veamos. El segundo pensamiento, agréguelo: ellos fueron líderes formados por Dios para liberar y bendecir a su pueblo. Repítalo: fueron líderes formados por Dios para liberar y bendecir a su pueblo. Qué lindo. ¿Y quién dice que no? Que uno de estos jovencitos o jovencitas al Señor le plazca levantarlo como un líder en este país. ¿Lo cree? Dios puede hacerlo. Líderes formados por Dios para liberar y bendecir a su pueblo. Métase en la cabeza: Melvin, Esther. ¿Y quién dice que Dios no puede formarte y levantarte para que en esta nación seas un o una líder? Ya vamos a ampliar ese concepto. Pero el tercer pensamiento es, número 3, Jesucristo. Digamos todos: Jesucristo es nuestro líder y es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro líder y nuestro ejemplo. Quiero que comencemos a desarrollar. Vamos con la primera parte. El número 1. Repitan conmigo. Hagan lo suyo. Póngase la mano en el pecho. Diga: yo fui escogido por Dios. Las niñas digan: escogida. Fui escogido por Dios con un propósito. Dios tuvo un propósito para que tú te formaras en el vientre de tu mamá. Yo no sé si ya les enseñaron en la escuela que cuando ustedes fueron formados, su padre los engendró y hubieron miles de espermatozoides. Miles. Y dentro de esos miles, tú eras uno. Y en el óvulo de tu mamá solo iba a entrar uno. No iban a entrar los 1000. Y solo entró uno. Y ese uno eres tú. Dele gloria a Dios.
Esto es tremendo, ¿no? Entonces pregúntate, si Dios quiso así, y en el vientre de mi mamá me formé, y a los 9 meses nací. Ahora soy un jovencito, una jovencita de 12, 13, 14 años. Dios tuvo un propósito. Piensa, Dios tuvo un propósito. Ahí tenemos ejemplo de 4 varones. Los 4 fueron niños. Y a los 4 Dios los escogió con un propósito. José, hijo de Raquel, hijo de Jacob. La amada de Jacob, Raquel, nació José. Y tan duro fue para José que cuando vino el segundo niño, hermano de José, hijo de Raquel, llamado Benjamín, Raquel no pudo normalmente darlo a luz y ella murió de parto. Benjamín no murió, pero Raquel sí murió. ¿Usted cree que José no sentía el impacto de que su madre murió cuando nació su hermano? Sin embargo, José era un jovencito ya, escogido por Dios con un propósito. Dice la escritura que tenía 17 años. No tenía 12, ni 13, ni 14, ni 15, ni 16, sino 17. Pero Dios se manifestaba en su vida. Ya habían revelaciones del cielo, sueños. Ya José miraba de parte de Dios muchas cosas relacionadas con sus hermanos. Claro, cuando comenzó a contarles a sus padres, sus hermanos, comenzaron a decirle, el soñador, el soñador. Se burlaban de él. Pero Dios tenía un propósito. Un gran propósito. Y cayó en la envidia de sus hermanos. No es remoto que si tú eres un jovencito, una jovencita que siempre estás de la mano de Dios, hayan jovencitos o jovencitas que te envidien, que te señalen. Qué raro sos, porque usted es cristiano, hijo, porque usted es cristiana. No importa. José fue envidiado y odiado por sus hermanos, que en cierta ocasión dijeron, ahí viene el soñador, hoy sí lo vamos a matar. Y lo agarraron y lo tomaron y lo echaron en una cisterna. Nosotros decimos hoy un pozo. Ya no tenía agua el pozo, solo era lodo. Y ahí lo metieron, allá en las profundidades. Quién sabe si José decía, sáquenme. Pero no lo sacaron. Al día siguiente dijeron, bueno, pues saquémoslo. Y lo sacaron. ¿Para qué lo sacaron? Para humillarlo. Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Y así como esclavo fue a parar a Egipto. Hoy diríamos nosotros los Estados Unidos, porque era la potencia del tiempo. Ya en Egipto lo compró un señorón llamado Potifar. Era el esclavo de la casa. Y le dice, todo está bajo tus cuidados.
no me vayas a tocar a mi mujer. Y como José era un muchacho guapo, simpático, dice la Biblia, la señorona se enamoró de él. Tenés 12 años, 13. ¿Y quién dice que cuando tengas 15, 16 o 17 comiencen a coquetearte ahí? Tienes que estar preparado. Preparada, ¿no? Pero José, temeroso de Dios. Digan conmigo, temeroso de Dios. Le dice a José, yo no voy a hacer eso. Esta mujer todos los días, acuéstate conmigo. Todos los días, acuéstate conmigo. Y él dijo, no. Potifar me ha dicho que no tengo derecho de eso. Además, temo a Dios y no voy a pecar contra Dios. Qué hermoso. Esto le costó a José la cárcel. Y lo llevaron a la cárcel. No sabemos. En la vida se presentan cosas. Cuando yo era un jovencito y trabajaba en un lugar, me metieron preso 3 días. Porque el jefe me celaba con la esposa. Ay, hombre. Y yo era bien palmadito, sí, yo no era ni... Pero como estaba jovencito, 3 días estuve preso. A los 3 días me mandó a sacar. Eso es cierto. No crean que estoy bromeando. Pero a ti no te van a meter preso. Pero puede venir una prueba tremenda por tu edad. Pero tienes que mantenerte de la mano de Dios. Dios estaba preparando a ese joven. Dios preparaba a José. ¡Ja! Era necesario que fuera a la cárcel. En la cárcel Dios lo establece jefe de todos los presos. Y allí llegaron 2 muchachos que le servían al faraón. A saber qué le hicieron al faraón que lo mandó a meter preso. ¿Y quiénes eran? El que servía la copa, el copero. Y el que le servía la comidita, el panadero. Y como palabra de rey, todo era de meter preso o matar, ¿verdad? Y ahí estaba José. Y esos 2 presos soñaron. Tuvieron una revelación y le dice el copero, yo tuve una revelación. Que yo pues servía al rey, bueno, y que uvas aquí. Le dice José, el rey te va a mandar a sacar. Y vas a volver a servirle la copa al rey. Y el otro panadero, yo también tuve un sueño. Y que miraba que en el canasto de los panes ahí había un montón de pájaros y se comían los panes. Le dice, el rey te va a mandar a sacar, pero te va a colgar. Vas a morir. Dicho y hecho. Pero él siguió preso. Cuando el rey faraón tuvo un sueño que miraba 7 vacas gordas preciosas, ¿no? Y después venían 7 vacas todas flacas que se comían a las gordas. Y luego las espigas de trigo. Y se despierta. ¿Qué es esto? Necesito un sabio que me dé la revelación. Y el copero le dice, señor rey, ahí en la cárcel hay un joven, un hebreo. Y le contó la historia. ¡Tráiganmelo! Y se lo llevaron. Ahí estaba la sabiduría de Dios. En los hombres y las mujeres temerosas de Dios hay sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Señor rey, esos 7 años, esas 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Y esas 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Le aconsejo al rey que tenga una persona que le administre esto. Que haya cosecha en los 7 años. Para que cuando venga la escasez haya respuesta a la gente. ¿Y dónde voy a hallar un hombre tan sabio como este? Dijo él. Ese hombre eres tú.
Qué lindo. Joven, Dios te va a poner en alto si vives en su temor. Y dijo el rey: traigan el carruaje y llévenme a José. Óigame, ríndanle honor, pleitesía. Y cuando José pasaba por todas aquellas calles llenas de gente, toda la gente, ¿quién lo puso allí? Esa historia es rica y linda. Ya cuando José pues administraba y tenía los graneros llenos, llegaron sus hermanos a buscar comida y nunca imaginaron que era su hermano. Y fue José quien le facilitó el alimento a sus hermanos. Y fue José quien les dijo: llévenle. Y José se revela quién era. Hubo llanto, pero hubo reconciliación. Y ahora dijo él: que venga mi padre. Y así fue como Israel fue a Egipto, para que se cumpliera la profecía de Dios de Génesis 15. Los hermanos de José tenían temor de que José los mandara a matar. Les digo: no. Todo esto sucedió porque Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Dios te puede levantar. Tú vas a ser un Josecito que vas a darle de comer a la gente trigo, pan, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios quiere hacerlo contigo. El pueblo está esperando. Pero hay un segundo hombre que es admirable. ¿Quién es? Moisés. Diga: Moisés, sacado de las aguas. Un varón de Dios que nació también con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que liberaran a su pueblo, que bendijeran a su pueblo. Es una historia tremenda. Cuando Israel había multiplicado allá en Egipto, y era mucha gente, habían sufrido ¿cuántos años? Porque a los 430 años fueron sacados. Nació Moisés. La orden era que todo varón que nacía había que matarlo. Claro, la madre de Moisés, sus padres Amram y Jocabed, viendo este niño tan precioso: ¿y cómo hago?, dijo Jocabed. Y de escondidas, escondiendo al niño, la amenaza de muerte. Pero hubo un momentito en que ella ya no pudo guardarlo, esconderlo, y tuvo que tomar una decisión. Con la esperanza en Dios, armó una barquilla, lo puso ahí y lo puso en el río Nilo. Óigame, ¿qué tal si los cocodrilos se lo hubieran comido? Pero estaba en el programa de Dios, en el plan de Dios. ¿Ya pensó en usted? Hemos nacido con un propósito. Y Dios se encarga de Moisés. Dios levanta a la princesa, la hermana de Faraón, y ella dijo: yo quiero prohijarlo, yo quiero ese niño. Ay, pero ¿cómo hacemos para acabarlo de criar? Y ahí apareció la hermana de Moisés, Miriam, María. Dijo: yo conozco una señora. Ella puede ser su nodriza. Dios siempre tiene un instrumento. Es lindo. Y así se lo llevó. Y su propia madre lo amamantó. No sabemos si 3 años o 5 años. Dicen que los detestaban a los 5 años. Que hayan sido aún hasta los 7. Pero ella aprovechó ese tiempo. Oye, papá, mamá,
Ella aprovechó ese tiempo para instruirlo, para enseñarlo en el temor de Dios. Y yo más creo, y esto es mío, que le decía: mira, hijo, mira, yo creo que Dios te ha hecho nacer para que un día, cuando seas grande, hagas algo para que ya no sigamos siendo esclavos aquí. ¿No cree que pudo haber pensado esto la madre? Y se llegó el día, después de 40 años de estar ahí con Faraón. Ay, hombre, Dios tuvo que sacarlo de allí. Y José fue a parar a Madián, allá con Jetro. Y Jetro tenía sus hijas, y la mayor pues fue la que se fijó en Moisés, y Moisés en ella. Séfora. Se casaron, y Moisés comenzó otra etapa, 40 años en el desierto de Madián, pastoreando ovejas. Dios lo estaba, ¿qué? Preparando, hasta que se llegó el momento y lo llamó desde la zarza: venir para acá, esto es mío. Tú no sabes que antes que nacieras te conocí. ¿Verdad que tú no sabes de que antes que naciera pensé en ti? ¿Verdad que tú no sabes que mi plan era que fueras el libertador de mi pueblo? Así es que vas a ir a Egipto. Y Moisés comenzó a evadir y a evadir. Tú vas a ir, le dijo el Señor. Y tuvo que ir. Dios tenía un propósito. Lo levantó como un libertador de su pueblo. ¿Verdad que es maravilloso? ¿No sueña usted al ver a estos jovencitos y jovencitas? ¿Cuántos misioneros habrán acá? Predicadores de la palabra, adoradores, misioneros, misioneras, evangelistas, maestros y pastores. Pero si al Señor le place y te lleva a otro sendero, siempre dentro de su temor, y dice: no, es que yo quiero que seas alcalde. ¿Y qué tal si vas a ser el alcalde de tu pueblo? No, dice Dios, es que yo quiero que seas diputado, porque los diputados que están no me conocen a mí. Y hacen leyes, derogan leyes o las reforman para gobernar a mi pueblo. Pero esto, dice Dios, no son píos sino impíos. Así es que yo quiero, dice el Señor, diputados en la piedad mía que hagan leyes, y tú sos uno de ellos. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué te parece si un presidente dentro de unos 20 años, cuando yo tenga ya casi 30 y algo, y mire tus capacidades y que eres un hombre o una mujer capaz y sobre todo honesto, y te diga ese presidente: ¿quieres trabajar conmigo en mi gabinete? ¿Quieres ser mi ministro de Hacienda? ¿O mi ministro de Economía? ¿O mi ministro de Educación? ¿Quieres serlo? Es tu oportunidad. Darás un paso al frente y marcará la diferencia. ¡Ja! Diga gloria a Dios en esta hora. Dios puede hacer, si Dios le place. Moisés fue ese legislador. Si se hubieran llamado presidentes en aquel tiempo, fue el primer presidente de Israel. Va, que es precioso. Dios nos hace nacer con un propósito. Madrecita que estás ahí, papá que estás ahí, ese niño, esa niña, Dios te lo dio con un propósito.
Tu tarea nomás es orar, orar y orientarlo. Pero me inquieta Samuelito. Samuel, pedido a Dios en una circunstancia difícil para el pueblo. Había pasado una situación tremenda en el tiempo de la judicatura. Los jueces, 300 años de sufrimiento. Se necesitaba un hombre de parte de Dios que marcara la diferencia e hiciera la transición para otro sistema de gobierno, la monarquía. Y así una mujer humillada: dame un hijo, dame un hijo. ¿Quién era esa mujer? Ana. Y Dios escuchó las lágrimas de esta mujer, las vio. Te doy un hijo y tu hijo me va a servir. Y así fue como Ana consagró su hijo en el templo, donde escaseaba la palabra, porque Elí estaba viejo y era muy gordo. Así dice la Biblia. No tengo nada con los gordos. Entonces, así es, ¿no? David ya estaba, Elí ya estaba bien viejito, ¿no? Pero ahí Dios tenía su retoñito. ¿Quién era? Samuel. Creció en el templo. Dios tenía un propósito con Samuel y lo estableció profeta de Dios, que lo liberó, lo sacó al pueblo de la idolatría, y aunque lo hizo en contra de su voluntad, estableció un nuevo sistema, la monarquía, el primer rey que fue Saúl, pero sobre todo el segundo rey que fue David. Dios levantó a estos hombres con un propósito: liberar a su pueblo, bendecir a su pueblo. Se goza. Pero ¿quién es el otro? El otro muchacho, David. David me inquieta. David nace de Isaí. Nace como cualquier niño campesino. En su adolescencia le enseñaron a cuidar ovejas y a saber si habían cabros y vacas. Pero él era un pastor. Los estudiosos dicen que David tenía alrededor de unos 16, 17 años, cuando era el momento de una transición, de buscarse un nuevo rey, porque Saúl se ensoberbeció, se obcecó en el poder y le desobedeció a Dios. Y Dios dijo: me busco otro. Y ese otro fue David. Y Samuel le toca la tarea de ungirlos. Comenzó con los hermanos, pero ninguno de los hermanos reunía el perfil que Dios quería. Y le dice Dios a Samuel: no son ellos, es otro. ¿Y que hay más hijos? Solo uno, el pequeño, David. Pues que venga. Lo fueron a llamar y llegó Davidcito. Y le dijo el Señor: este es. Aleluya. Derramó el cuerno de aceite. Mis amados, ese David es el joven que Dios utilizó. ¿Para qué? Para tumbar a Goliat y liberar a su pueblo de los filisteos. Es el rey por excelencia de Dios, ¿no? ¿Le parece estos 4 muchachos? Sufridos, por supuesto. Dios tiene un propósito. Pero quisiera, hermanos, en último lugar que veamos, hemos visto el 1, pasemos de un solo al 3, por favor. Así es, ¿no? El tiempo se nos acabó. ¿Quién ahora es nuestro líder? Es Jesús. Jesús, dígale: te amamos. La humanidad, los hombres, estábamos hundidos, esclavizados.
bajo la bota de Satán, bajo la desgracia de la manipulación del diablo, la desgracia del pecado, la desgracia de las enfermedades, la desgracia de la muerte y del mismo infierno. Pero el Padre nos dio a su Hijo Jesús. Lo prometió y Cristo vino. Y cuando Él vino, atendió a su pueblo, sirvió a su pueblo. Y es hermoso cuando lo vemos que Él se presenta con sus padres y que Él acompaña a sus padres y fue obediente a sus padres. Y que Él comienza su ministerio a los 30 años. Y todos los enfermos fueron sanados. Y todos los que tenían pecado fueron perdonados. Y los endemoniados fueron liberados. Y los muertos fueron resucitados. Es Cristo nuestro libertador. Démosle honra y gloria en esta hora, ¿no? Cristo es nuestro ejemplo. Digan los jóvenes, Cristo es nuestro. Diga, yo quiero ser como Cristo. Díganlo, yo quiero ser como Cristo. Que su aspiración sea esa. Que sigan los pasos de Él. Humilde, manso y humilde los pasos de Él. Temeroso a su Padre, obediente a su Padre. Sigamos a Jesús. Pero sobre todo, llénense del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Cristo recibió el Espíritu Santo cuando se bautizaba. Y cuando Él se pone frente a su pueblo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los enfermos y poner en libertad a los oprimidos. Tú serás un joven incansable, llevando la palabra, predicando, orando por los enfermos, orando por los endemoniados, llevando ese mensaje para que escapen, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora. Y por esta estación, deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.